¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 18 de noviembre y hoy la iglesia puede celebrar como memorias opcionales la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, apóstoles, o la memoria de Santa Rosa Filipina Duquesne, acá en los Estados Unidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía: ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo: tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tu promesa. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu promesa. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece contradictorio y hasta extraño ver cómo la situación o el estado de ánimo de Jesús cambia. Estamos en el mismo capítulo 19, unos versículos después que el día de ayer. Y por un momento vimos a Jesús descrito en el Evangelio de Lucas, muy humano, llorando por la ciudad de Jerusalén y por el destino de esta, por haberlo rechazado. Y luego vemos ahora a Jesús entrando en el templo y haciendo todo esto. Vemos enfurecido. No cabe duda que Lucas estaba mostrando allí a Jesús hombre, a Jesús uno como nosotros en cuanto a estas expresiones de emotividad, que no son para nada malas. Jesús llora cuando se siente triste por lo que iba a suceder y ahora entra en cólera cuando ve la casa de su padre, que es casa de oración, convertida
en otra cosa. No hace mucho meditábamos sobre este evangelio, sobre esta escena, pero siempre podemos sacarle algo nuevo. Me llama la atención sobre todo esta parte de Jesús. Hay tanta gente que a veces piensa que con el solo hecho de enojarse, pues ya está en pecado. Pues déjame decirte que no. La ira es simplemente una emoción que no es ni buena ni mala, excepto si bajo los efectos de esa emoción, pues haces daño. Obviamente Jesús estaba aquí enojado, y enojado con razón. No enojado con los que estaban vendiendo y comprando, sino enojado con los que habían permitido aquello y con los que habían traído a los comerciantes hasta esas zonas del templo. Dicen los expertos que esto fue obra de Caifás y que los sumos sacerdotes habían permitido pues todo este desbarajuste, convertir el templo en una cueva de ladrones, dice el texto, en un mercado, con todo ese ruido, con todo ese olor y todas esas cosas. Pero ¿cuál es el sentido profundo que podemos sacar de este pasaje bíblico? Mi casa es casa de oración. Cada vez que tú vas al templo, ¿ves la iglesia como una casa de oración? ¿Vas al templo a orar o a criticar a otros? ¿Vas al templo a darle culto a Dios de verdad? ¿Vas a pedir? ¿Vas a adorar? Porque primariamente vamos a la casa de Dios a pedir, pero también deberíamos ir a la casa de Dios a adorar. No solo cuando está la Santa Misa, sino momentos de visita al Santísimo. Hay que recordarte que el Santísimo está allí, especialmente ahora. Estamos hablando 2000 años después. Ya no es el templo de Jerusalén. Ya son las iglesias, que son donde se reúne la iglesia del Señor, la comunidad. Pero también es un lugar sagrado, es un lugar bendito. Hay que tomar en cuenta esta situación. A veces le restamos importancia a esto del lugar consagrado, el lugar bendito, solo por el hecho de aquello que dijo Jesús: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y esto es muy cierto, esto es cierto, pero no debemos olvidar que también está en cada templo donde hay un sagrario, y allí no está espiritualmente, allí está realmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el desprecio a los templos. Los templos son lugares sagrados. Allí está la presencia viva de Jesús, en cada sagrario, en cada tabernáculo. Está la hostia consagrada, es Jesús. Pero, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay un dato muy curioso y preocupante que aproximadamente muestra el 63% de los católicos ya no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y esto es muy grave. Cuidado si en tu país no está pasando algo parecido. Entonces se nos olvida que en los templos está la presencia real y nos quedamos solo con la otra parte. Ambas cosas son ciertas. Donde dos o más estén reunidos, ahí está Dios, en la unidad de su gente, pero también está realmente en la hostia consagrada. Dice el texto: ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En aquel tiempo, obviamente, era un asunto problemático el del mercado, pero trayéndolo ahora, a este presente, ¿qué quiere decir Jesús con convertir la casa de Dios, que es casa de oración, en cueva de ladrones? En primer lugar, pues que hemos transformado la casa de Dios en algo que no es. La hemos usado para otras cosas, para nuestros propios negocios. Y esto puede que se aplique a ustedes los laicos o a nosotros los presbíteros, los sacerdotes, que hemos usado tal vez de manera totalmente contraria a los propósitos del Evangelio los lugares consagrados a Dios, los templos. Tenemos que tener mucho cuidado y a ver en qué nos está hablando Dios, en qué nos aplica a nosotros este texto. Decía cierto autor que a veces la gente va a la iglesia a conquistar personas, a buscar novio o novia, a ver de qué se aprovechan allí de los demás. Y esto puede ser cierto, puede ser muy, muy verdadero. Entonces la gente no va a la iglesia con el verdadero propósito de adorar o de pedir, de suplicar en su necesidad, sino por asuntos muy personales, privados, que nada tienen que ver
con el Evangelio. Si ese es nuestro caso, tenemos que reconsiderar nuestra vida espiritual. ¿De verdad vas al templo a lo que vas? ¿O la estás convirtiendo en otro asunto? En un lugar de citas, en un lugar donde vas simplemente a ver, a criticar, a hablar mal del prójimo, en fin, a cualquier otro fin que no sea el fin legítimo para el cual existen. También hay que decir pues que cada persona es templo del Espíritu Santo y tal vez no le hemos dado a cada persona en particular el respeto que se merece, sea cual sea su condición, sea cual sea su manera de ser, manera de vivir, como sea, cada persona es un templo de Dios, es criatura de Dios, es hijo o hija de Dios. Y debemos tratar a cada persona con supremo respeto. Ya Pablo nos dice muchas de estas cosas en sus cartas. Tratad a los demás como si fueran superiores de ustedes. Y esto es un gesto supremo de humildad por parte nuestra. Así que simplemente pensemos en esto. La casa de Dios es casa de oración. Y si eso se aplicaba al templo de Jerusalén, del cual no quedó piedra sobre piedra, como lo decía Jesús en estos días, pues cuánto más ahora podemos decir esto mismo de nuestras iglesias y de las personas que van a nuestras iglesias, de las comunidades. Y otro elemento interesante, la comunidad cristiana, el grupo de oración, tu grupo de apostolado, ¿realmente está cumpliendo las funciones para el cual existe o se está tergiversando? ¿Es un grupo encerrado en sí mismo que solo existe para retroalimentarse en sí mismo o es un grupo que existe para los demás, abierto a la evangelización, abierto a predicar la palabra y a tener caridad hacia los demás? Eso también es importante meditarlo y ponerlo en la balanza en este día. No sea que también haya perdido su sentido original, porque en el fondo creo que el Señor nos está hablando aquí de usar las cosas para lo que no son. Y el templo de Dios tiene su propósito, la iglesia tiene tu propósito, tu grupo también tiene su propósito y debe ser usado, vivido para lo que ha sido creado. Algo santo debe ser usado en cosas santas. Eso llámese de la persona, llámese del templo. Como le dije, si el templo de Jerusalén fue santo, con mucha más razón cada persona el día de hoy, después del bautismo, queda consagrada, queda el sello del Espíritu Santo en su alma, es templo de Él. Y podemos entonces nosotros pensar que tal vez todos hemos fallado un poco en este asunto. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de no usar las cosas, de no abusar del templo, ni de los sacramentos, ni de nada santo para lo que no es, sino de darle el uso correcto para nuestra santificación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.